y sepa que en el sufrimiento está la gloria. Wow, sí, sí, sí. Dice yo, pero Padre, si tú sufriste por mí, ¿no? Hoy en día, cuando otros tienen libertad de pensamiento y entienden, estaba revisando un día de esto, a diferencia de muchos que hablan esas cosas, la cantidad de riqueza acumulada hoy en la historia de la humanidad nunca había existido. No para provecho, sino para aprovecharse, y otros tomaron el pensamiento de pobreza tan literal de que quedaron en la pobreza. Así, muy buena oportunidad. Ya se lo fue, entonces ahí, bueno, todavía lo estoy esperando que regrese a pagarme los tamales. Porque en la creación Dios creó al hombre, pero lo creó, dice, a su imagen. Ya solo con eso tenemos un tema tremendo. De cosas tremendas, por ejemplo, como Elías, ¿verdad? Cuando fue trasladado y un carro de fuego, por una forma de entenderlo, ¿no? Enoc se fue con Dios. Luego aparecieron dos personajes platicando con Jesús en el Getsemaní. mire que dice, los predicadores de la promesa, dice, y todas las cosas serán añadidas. Y la Biblia no dice eso, dice, todas estas cosas. ¿Cuáles estas cosas de las que está hablando? Comida, vestido, bebida, obviamente techo. Colosenses dice que Él, regresando un poquito a la imagen, Él es la imagen del Dios invisible. Pero si lo vemos de una manera en fe, por fe y para fe, lo aceptamos. Pero si lo vemos de una manera humana, sin querer meternos a profundidades teológicas, eso está loco. Hola, gracias a todos y bienvenidos a todos los que nos oyen, todos los que nos ven por cualquier medio de difusión digital. Gracias por tomarse un tiempo y vernos un poquito y escucharnos. Hoy vamos a hacer un nuevo capítulo de Espontáneo y gracias a Dios que nuevamente con el hermano Felipe Valdizón, que nos acompaña en este día, en esta tarde, en esta noche. ¿Cómo está, mi hermano? Lo vamos a hacerlo de una manera jocosa. No hay problema. Puede ser un bromaco, pero en serio. Bueno, está bien. Me siento como la uva, pero no pasa. Ah, ok. ¿Y por qué? Porque mi segundo apellido es Pinot. Pinot. Sí, entonces hay una venta de vino que es Pinot Noir. Pinot Noir, es cierto. Yo le iba a decir Noir como indio, pero es Noir. Es Noir. Pinot Noir. Entonces me siento como la uva, fresca. Correcto, sana. Exacto. Qué buena. Qué bueno, qué excelente. Pues bueno, ya que estamos filosófico y jocoso, sería bueno platicar un poquito, de retomar el tema de lo que te estaba comenzando a conversar acerca de. Podemos hablar un poco desde nuestra perspectiva, obviamente, ¿no? Así es. ¿Cuál es la capacidad del ser humano en su cerebro? Y cómo, de alguna forma, podríamos ver los dos contrastes, ¿no? Personas que no usan para nada su cerebro y lo tienen como que, digamos, subutilizado. Y otras personas intentan desarrollar su cerebro a ciertas capacidades, pero el hombre, ¿hasta qué punto tiene para eso? Y podemos también hablar de las dimensiones a las cuales el hombre también puede acceder cuando conoce a Dios, o por particularidades, como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, obviamente tenemos acceso a dimensiones distintas que el resto de la naturaleza. Bien, es un tema bastante profundo, no creas, es bastante profundo, porque en la creación Dios creó al hombre, pero lo creó, dice, a su imagen. Ya solo con eso tenemos un tema tremendo. Exacto. Pero existe también la otra corriente. Existe la corriente, lamentablemente, que es evolutiva. Entonces, nosotros somos creacionistas, creemos que fuimos creados, pero no fuimos evolucionados. Porque si fuéramos evolucionados, todavía estaríamos
según aquella teoría, ¿verdad? Seríamos como los monos, usando una cuarta parte del cerebro. Entonces, Exacto. el cerebro en lo físico, que son dos lóbulos, ¿sí? El lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho. Pero lo interesante es que en lo infinito de Dios, Dios puso su gracia, puso su, yo diría su identidad, que es Exacto, sí. en el cerebro. Pero el cerebro es finito, o sea que tiene tamaño. Exacto. Dios no tiene tamaño, no tiene principio, no tiene fin. Es alfa, omega, en una manera. Pero el hombre no. El hombre dice de 1 a 10. Es esto. Exacto. Entonces, cuando uno se pone a pensar la maravillosa, estuvimos medio mencionando lo que es la informática y lo que es la revelación. Sí. Entonces, el cerebro te recibe información, pero también te recibe revelación. Esa es ¿cómo te puedo Como decir? dos campos Dos o, campos, o dos dimensiones dos dentro del dimensiones mismo ser. Exacto, exacto. Entonces, en Dios no pasa eso. En Dios está el todo en uno. Eso es Correcto. el todo en uno. Ahora, si hablamos del eterno presente, te estoy dando una información. El eterno ya sabemos que es eterno. Claro, sí, sí. Pero si es eterno, ¿cómo es que es presente? Esa es una de las... Exacto. Sí, si es presente es porque, porque está limitado a nuestro limitado. tiempo. Pero el eterno, por ahí ya cambió un poquito. No es en, sino es él, refiriéndose a Dios. Correcto. El eterno presente, eso es lo más hermoso. Porque el eterno presente en este mismo momento, y de ahí puede surgir un poquito la teoría, porque es una teoría Correcto. de la relatividad de Albert Einstein. Mira, todo lo que Claro, se va. sí, entiendo. Pero bueno, sigamos. Porque si no, No, está interesante todo lo que me está diciendo. Bueno, yo estoy abriendo ahorita mi entendimiento, pero me quedé en 2 puntos. Uno, en el tema de la imagen, obviamente ahí tenemos para darle, ¿verdad? Cuando se refiere a imagen, será un tema como de aspecto o proyección. O, por ejemplo, hoy que hacemos, está muy de moda, de hecho, hacer molde en 3D, porque usted hace un diseño y hay unas impresoras que imprimen ese Exacto, diseño, sí. pero para que esa impresora pueda imprimir, usted tiene que haber diseñado algo previamente en la computadora, lo diseña, lo forma, le da las dimensiones y luego la impresora comienza a sacar, ¿no? el molde de lo que uno está tratando de hacer. Según su perspectiva, cuando se refiere a imagen, precisamente ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de un aspecto o está hablando de características específicas? ¿O es algo tan profundo que nosotros no lo podemos Yo diría que definir? me quedo en lo último. Es algo profundo que no se puede definir. Porque ¿quién ha visto a Dios? Bueno, eso sí, ahí sí. Ahí está. Yo tenía pensado debatirle y ya no puedo. Definitivamente, sí. Es imposible. Claro, es cierto. Pero en la imagen, ahora, de ahí viene el misterio más hermoso. Aquel que es la imagen, la eternidad, etcétera, en amor, y eso es lo que más me gusta de este aspecto de Dios, en amor, porque Él es amor, se manifiesta en una imagen, se humaniza. Exacto. Entonces, la Biblia, pues, espero que esto que es la Biblia, en algo jocoso, pero es No, verdad. claro, así es. Sí, Está así es. bien. Entonces, en la Biblia menciona, la carta a los Filipenses, menciona una palabra, kenosis. Dice que Él se despojó de su gloria. Entonces, la imagen de Dios, que es gloria, el Señor Jesucristo se despojó de su gloria y se hizo hombre. Exacto. ¿Para qué? Para que nosotros entendiésemos un poquito la majestad, la gloria, la eternidad del Padre Dios. Exacto. Entonces, la imagen que no la podemos entender, no la podemos ver, etcétera, etcétera, en el sentido Dios, pero sí lo podemos ver en el Señor. En el Hijo, entonces. Como dice Hebreos,
él habiendo hablado de muchas, De muchas formas. muchas maneras, hoy está hablando en quién, en su Hijo. Correcto. Entonces la imagen de la eternidad no es que baje de categoría, sino se hace más tangible a la mentalidad del hombre. Porque el hombre, como quiera, es eterno también en su mentalidad, de una manera. Claro. Ya sea para bien o para mal. Sí, tenemos elementos. Bueno, somos eternos, obviamente, Ya, pero claro. no conocemos, ninguno ahí de ha regresado para conocer esa experiencia, ¿no? Sí, no se puede, pero bueno, para allá vamos. No, está interesante, pero al final, incluso cuando usted me está dando esta explicación acerca de la imagen de Dios, no, Jesús es la imagen de Dios. Pero aún así, una imagen que pueda ser entendida por los hombres. O sea, terminamos en lo mismo, no, es Exacto, incomprensible, es ¿no? incomprensible. Tratar de definir el tema de la imagen de Dios. Y lo otro que me estaba poniendo a pensar es el tema de las dimensiones. Porque cuando usted habló de la revelación y la información, nosotros como hombres entonces tenemos límites definidos en nuestra humanidad. Pero al ser espirituales, en el espíritu, la revelación de Dios sí no tiene límites. Exacto. Porque a través del espíritu nosotros nos dimensionamos a ese mundo espiritual. Ese es más o menos el sentido, ¿no? Que bueno, en una manera viéndolo del lado humano, pero si lo vemos del otro lado, ¿dónde dejaríamos la palabra que dice que Él es omnisciente o bien omnipresente o bien omnisapiente? Las tres manifestaciones de Dios es imposible. Entonces, Claro. ahí es donde viene el conflicto. Colosenses dice que Él, regresando un poquito a la imagen, Él es la imagen del Dios invisible. Pero si lo vemos de una manera en fe, por fe y para fe, lo aceptamos. Pero si lo vemos en una manera humana, sin querer meternos a profundidades teológicas, eso está loco. Sí, definitivamente. Eso está loco. Él es la imagen. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero está diciendo del Dios invisible. Entonces, ¿cómo va a ser posible que lo invisible se haga imagen? Exacto. Como que no encaja. Y una imagen parecida a la nuestra. A la nuestra. Entonces, como que estamos dando vueltas. Pero qué hermoso. Es hermoso. Claro, qué bonito, ¿no? A mí me encanta eso del tema de las dimensiones, porque estábamos hablando de eso, ¿no? De la capacidad del hombre al comenzar. Y es que nosotros tenemos límites humanos, pero espirituales no, ¿verdad? Ya en el espíritu no tenemos, tampoco estamos sujetos al tiempo y al espacio, ¿no? Ahí estaríamos hablando también de manifestaciones espirituales, de cosas tremendas, por ejemplo, como Elías, ¿verdad? Cuando fue trasladado y en un carro de fuego, por una forma de entenderlo, ¿no? Enoc se fue con Dios. Luego aparecieron dos personajes platicando con Jesús en el Getsemaní. Bueno, miramos a Moisés y a Elías platicando ahí con él. Y entonces miramos que en el mundo espiritual no existe tiempo, no existe espacio. Y esa manifestación, de hecho, de Jesús en ese lugar, realmente no es algo que no cabe en nuestro cerebro. Porque él no estaba, aunque era humano, fue una manifestación espiritual. Fuera de la humanidad. Fuera de la humanidad, sí. Lo interesante es que otros fueron los que relataron lo que vieron. O sea, Jesús no está contando ese evento. Ahora, ¿quién le dijo a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, quiénes eran esos personajes? Porque Jesús estaba transfigurado, dice la Biblia. O sea que al parecer su cuerpo había tomado una apariencia, una forma distinta. Y está platicando con dos hombres más y resulta que aquellos identifican. Entonces, Jesús en ese momento, por más que le busquemos, sí estaba humano, pero se volvió como que fuera 100% divino porque se despoja de esa humanidad y entra al cuerpo glorificado y entra a una dimensión distinta. Aquellos, a través de Jesús, entran de ese mundo espiritual y son reflejados en este mundo, ¿no? Exacto. Normal, pero lo curioso es que los apóstoles
logran verlo e identificarlo. Identifican a Jesús, identifican también a Moisés, identifican también a Elías. ¿Eso podría ser una identificación o a ellos se les ocurrió? Quiero que me dé sus comentarios al respecto. Bueno, la realidad es esta. ¿Cuál es la meta final? No me voy a salir de la respuesta. No, tranquilo, dele. Pero, ¿cuál es la meta final o cuál es la esperanza del hombre? Estar con él. Estar con él, pero ¿en qué manera? Sí, en el espíritu. Y en el espíritu. Sí. Esto quiere decir que seremos nosotros glorificados en un abrir y cerrar de ojos, bla, bla, etcétera. Bueno, pero allá regresando a aquella figura, el Cristo de la gloria, porque de ahí viene Jesús Cristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La fusión de la divinidad con la humanidad. Exacto. Entonces, para mí ese es el punto de equilibrio entre lo divino y lo humano. Lo divino, Él, en el aspecto glorificado. Y lo humano, Moisés, que había muerto, y Elías, que no ha muerto. Claro. Está la vida junta, vida abundante, vida eterna. Y lo interesante es la manifestación de Moisés. Miremoslo ahora, ya viéndolo en otro ángulo. Claro. Moisés vivo, aunque ya había muerto. Sí. No, ahorita me leí el pensamiento y iba a decir lo mismo, ¿no? Pues estoy conectando con eso, ¿no? Exacto. El que en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá y está vivo. Se cumplió en Moisés. Sí, en Moisés. Y el vivo también. El vivo también, porque dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en aquella gloriosa venida. Ahí está, dice. Exacto. Bueno, si fuéramos un poquito más predicadores y, en fin, diríamos, se manifiesta la eternidad en la gloria y se manifiesta la eternidad en la humanidad. Correcto. Ahí se fusiona. Y cuando dice que el unigénito, no está diciendo primogénito, dice el unigénito, único. Así es. Ahora, la esperanza y lo más hermoso es que cuando dice que nosotros somos herederos o coherederos con Él, y cuando dice de la riqueza, no, estamos hablando de algo más profundo. Claro, sí. ¿Para qué quiero yo una riqueza, un diamante, un oro? Sí, algo que se desvanece, pues, y se pierde. Pero aquello que permanece y vive y dura forever, para siempre. Pues, óyame. Claro. No, me estás disparando la mente. Sí, claro, la profundidad de lo que el acceso más bien que tenemos a través de Cristo, no lo podemos contar, pues, es algo infinito, no se puede. Es increíble. Ahora, tratemos de aterrizar este conocimiento y esto que estamos aquí tratando de interpretar o filosofar, y estamos viajando en eso. Me gustaría que viésemos ahora, ok, estamos claros de que nosotros somos seres creados por Dios, que tenemos acceso a un mundo espiritual infinito a través de Cristo, que somos redimidos, lavados, tenemos ese acceso. Entonces ahora, ¿cómo manifestamos nosotros también eso en nuestras vidas? O sea, ¿cómo se manifiesta? Y lo quiero poner desde este punto de vista porque hay mucha gente hoy que está pasando, y en lo personal yo también obviamente vivía de esa forma, que vivíamos crisis tremendas. No estoy hablando de cantidad, sino de la bendición verdadera de Dios, ¿verdad? Que no está definida por cantidad, sino para que se cubran tus necesidades más básicas, que tengas lo necesario y poder vivir tranquilo. O sea, ¿cuánta gente en Cristo tiene la capacidad de desarrollar de desarrollar en la humanidad negocios, oportunidades, y no los toma? O sea, yo le voy a poner este ejemplo. Aquí en Nicaragua hay mucha gente que se está viniendo a vivir, ¿no? Extranjeros y todo. Y siempre pongo ejemplos. ¿Cómo es posible que un extranjero que dice que Nicaragua es un país bonito para vivir, que es un país de oportunidades,
vienen, se construyen su casa, invierten miles de dólares, compran terrenos, y ahí está la otra parte nicaragüense, ¿no? Que dice, no, yo me voy, porque aquí yo no miro espacio, no miro oportunidades. Lo contrario. Totalmente lo contrario. Entonces, pero lo curioso de esto es que hijos de Dios que conocen la palabra y que la palabra dice, bendito serás en el campo y en la ciudad, no toman esta palabra en serio y entonces toman decisiones por lo general equivocadas respecto a eso y emigran y van a sufrir innecesariamente a otros lugares, pudiendo ser bendecidos aquí con su familia, ¿no? Y le ponen valor a otras cosas que no tienen sentido. Bueno, yo podría decirlo en dos cosas. Uno, aprender o entender sería mejor. Entender lo que es vivir en el poder de la resurrección. Correcto. Ahí está. Vivir en el poder de la resurrección. Correcto. Está bonito, me gusta esa frase. Vivir en el poder de la resurrección. Entonces, si nosotros aprendemos a vivir en ese poder de la resurrección, nos vamos a dar cuenta que no hay necesidad de irse, digamos, emigrar, cosas claro. así. Porque el mismo, te voy a contar una anécdota. Hace muchos años, cuando estábamos estudiando Biblia y todo lo demás, tuvimos un maestro, así, norteamericano, y hablaba, dice, si Dios, dice, te da hoy un tortilla, porque no sabía expresar bien la... Sí, claro, el hombre español, malo para el español, sí, un tortilla. Un español que, bueno, más bien un castellano, porque no es español. Es cierto, es cierto. Castellano. Perdón. No, estás perdonado y lavado con la sangre. Sí. Entonces, él dice, si hoy Dios te da una tortilla, te provee una tortilla que vale 1 centavo, dentro de 10, 15, 20, 30 años, te provee la tortilla que te va a valer 20, 30 córdobas o en fin, o dólares. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El valor adquisitivo. Pero lo que no cambia es el que provee. Amén, así que esa es la diferencia. Claro, así Entonces, si la gente entendiese eso, en mis tiempos, bueno, y no es lo mismo, pues. El que cambia es uno, no Dios. Exacto, Dios es el mismo. Es el mismo. Sí. Si el mismo que resucitó a Cristo Jesús, es el mismo que está queriendo que el hombre sea glorificado y que viva de acuerdo a esa dimensión de eternidad y de profundidad y en el poder de la resurrección. Esa es la asunto. Exacto. Pero, bueno. Ahora, la palabra del Señor, por ejemplo, citando casos históricos como la época de la Reforma, donde la Reforma no solo revolucionó la parte religiosa, la parte espiritual, sino que en el campo de la ciencia, el tema de la moral, las leyes, la producción, la generación de ingresos, la era industrial, o sea, el tema de los grandes avances científicos, los mejores avances científicos que están de base para nuestra era, se dieron en la era de la Reforma, en la era protestante. Estamos hablando que la palabra transformó tanto la mentalidad de los reformistas que la palabra nos llevó a hacer un cambio de la estructura social, e incluso en la forma como se miraba la vida, en la forma como se miraba a Dios. O sea, miramos que en esa época, si usted lee la historia, estaban enfocados en la ciencia y a través de la ciencia servían a Dios. No había límite en ese sentido, ¿no? Tenemos gente descubriendo la luz, descubriendo, qué sé yo, formas, o más bien, ¿cómo se le llama? Teorías científicas. Teorías científicas. La misma teoría de la relatividad, todo lo que existe, ¿no? Como base de la ciencia hoy se dio en esa época. Y entonces, ahora yo quiero aterrizarlo en nuestro mundo, que es Latinoamérica, ¿verdad? O los hispanohablantes. Realmente, ¿cuál es nuestro aporte como cristianos? O sea, si leyéramos la historia o nos involucráramos en todo, más bien nosotros nos estamos como aislando en su mayoría de la realidad y no estamos influyendo en estos campos. No estamos influyendo en la ciencia,
en las comunicaciones. Yo miro gente diciendo, no, que el internet es malo, que aquí, que allá, y fue algo que a mí me impactó en el evento que estuvimos allá en Houston, y decía que el hermano que llevaron, bueno, y si usted no quiere que haya tanta cosa mala en el internet, porque usted no la llena de cosas buenas. O sea, al final el internet es solo la carretera, donde van a circular todos los vehículos. Exacto. Pero ¿qué aporte nosotros estamos dando en estos espacios? ¿Qué aporte estamos dando en el campo de la economía, en el campo de la producción, en el campo social de transformación mental, en la parte moral, que más bien hemos venido en un retroceso del avance de la palabra y se ha venido retrocediendo precisamente porque hemos dejado de entender nuestras capacidades como hijos y los de valores. Dios, y los valores, los principios, que son los que tienen a la humanidad como hoy. O sea, la humanidad de hoy es mucho mejor que antes, precisamente porque esta gente había influido en todas esas esferas de la sociedad. Esto me recuerda algo, y creo que por ahí podríamos partir muchas cosas. Cuando aquel sacerdote, aquel monje llamado Martín Lutero, clavó las tesis en la catedral, cuando se leen esas tesis, se lee esas cuestiones que eran prohibitivas en ese entonces, porque estamos hablando de la era del oscurantismo. Exacto. Y esto vino a cambiar completamente, a despertar. Sí. Entonces dice, el justo por la fe vivirá. Entonces ahí está poniendo una cosa que es tangible con una intangible. Exacto. Está hablando de la eternidad enseñada para vivir en el poder de la resurrección. Entonces, lo tangible, el justo, la persona, se toca. Así es. Llora, sufre, come, molesta, etc. Pero la otra contraparte, por la fe. ¿Y esa fe a qué se trata? Está hablando de la justificación. Entonces, el hombre, antes de esta enseñanza o esta protesta que hizo Lutero, vivía amedrentado y no aceptaba, no entendía lo que era la justicia, pero era la justicia de Dios. Pero nunca no la entendían. ¿Por qué? Porque vivía amedrentado, vivía sojuzgado de acuerdo a las, no tradiciones, sino a las, pudiéramos decir, a la ignorancia. Ignorancia. Claro. Entonces se formó una serie de leyendas, tabús, cosas que era terrible. Así es. Pero a raíz de eso, como que cambia algo. Y cambia, y cambia, y cambia. Claro. Y estamos aquí actuando. Hubo una luz después de eso. Sí, fue una luz en aquel túnel. Lo curioso y lo interesante es que esa luz sigue brillando con más fuerza, ya hace que el hombre se ponga ya en una materia pensante, que hayan descubrimientos, como tú lo mencionaste, pero lastimosamente pierde la palabra justo. O sea, ahí se pierde. Científicamente hay hombres que son justos, pero en otra lado, el injusto está aprovechándose de aquello y son los que están, entre comillas, no usemos la palabra enriqueciendo, pero son los que están prosperando de acuerdo al criterio. ¿Ya? Correcto. Pero no estamos aprovechando esos espacios. No se está. Wow, es interesante lo que usted está mencionando en el sentido porque vamos en la misma sintonía, ¿verdad? Así es. Ok, el ser humano hoy no se da cuenta que vive los resultados de creerle a Jesús y vivir en base a lo que Jesús ganó en esa resurrección. Así es. Nuestra libertad, nuestra purificación, nuestra justificación. Ahora, son otros en esta época que están disfrutando y aprovechando esa libertad que se ganó en Cristo, que se ganó en la fe. Otros la están aprovechando precisamente, pero ahí es donde quiero que nos enfoquemos. ¿Por qué hoy en día, cuando otros tienen libertad de pensamiento y entienden, estaba revisando un día de esto, a diferencia de muchos que hablan esas cosas, la cantidad de riqueza acumulada hoy en la historia de la humanidad nunca había existido. Hoy en día, el mundo, si se juntara todito, tiene una riqueza
invaluable. O sea, hay algo, o sea, hoy en día es una realidad de que hay tanto dinero que es más fácil en el campo tecnológico, por ejemplo, volverme 1000 millonario que ser de la clase media. Si voy al campo tecnológico, voy a hacer eso. Si me meto, por ejemplo, en un campo de alimentación, por ejemplo, a gran escala, y logro llegar a los compradores exactos, es más fácil que yo me haga millonario a que me gane algún trabajo fijo ahí que me esté sosteniendo. O sea, esta es una época en la que hay exceso de dinero y es por eso obviamente que el mundo, las élites y la gente pudiente ya obviamente lo mira desde otra perspectiva, lo conoce y va a traer ese botín, ¿verdad? Porque el circulante es increíble. Todo está carísimo, pero nadie se detiene de gastar. Pero ahora viene esto, ¿no? Esa es una realidad que se vive, son números, son datos. Pero yo me voy ahora entonces a la iglesia, al mundo donde nosotros más nos movemos y miramos una forma de vida o una cosmovisión de la realidad totalmente distinta a esto. No miran oportunidades, no miran riqueza, no miran espacio. ¿Qué podemos hacer o qué está pasando también en este momento? Es un poquito, no difícil, sino tenemos que entender. En el siglo pasado se enseñaba, ojo, se enseñaba que para poder alcanzar las riquezas celestiales, ahí empieza. Ah, correcto. O sea, la paradoja tenía que ser realista. Realista, sí. Sí, exacto. Tengo que morir para vivir. Para vivir y alcanzar aquello. Tengo que ser pobre para ser rico. Exacto. Ya entiendo. Entonces, eso lo vivimos arrastrando. Por ejemplo, yo lo vi, yo protesté por eso y me enojé. Pastoralmente decía que el pastor tenía que ser mal usada la palabra humilde. Sí, en todo el sentido de la palabra, la humildad hoy se trató de una manera increíble, no se entiende el significado, se aplica mal. Estamos muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? El pastor tenía que sufrir carencia de zapatos. Yo recuerdo que fui a una congregación un día y todos los hermanos estaban hincados al frente y el pastor no, el pastor se hincaba con la pared en la espalda. Exacto. Y entonces a mí me llamó la atención y le digo, hermano, necesita algo, quiere que lo ayude. Tremendo, qué tremendo. Y ya lloraba, hermano, te cuento, ya lloraba. Sí, claro. Porque cuando yo me le acerco y le miro los zapatos, no eran zapatos, eran hoyos. Wow, sí. Entonces digo, ¿cómo va a hacer eso? Pero también la contraparte se va al otro lado. Entonces nos vamos al famoso, la prosperidad. El evangelio de la prosperidad. La prosperidad. El mal llamado. El mal llamado. De la prosperidad. Entonces, podemos usar versículos bíblicos, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, bueno, bla, bla, bla. Pero regresando un poquito a este fenómeno, porque para mí fue un fenómeno, yo decía, quiere decir que si yo vengo de una empresa, formamos empresas, yo antes de conocer del Señor y todo, y era un hombre próspero. Cuando el Señor me alcanza, te cuento, caímos una avioneta. En menos de 15 minutos yo perdí $70,000. Era mi parte de una avioneta Cessna 210. ¡Wow! Claro. Y cuando llego, el momento, bueno, claro, ahí tiene su característica, el por qué. Lo que es mal habido, sí, mal acaba. Mal acaba. Pues yo estaba haciendo movidas chuecas, es la realidad. Claro. Y recuerdo que cuando en menos de 15 días choqué mi carro, un carro último modelo, se me cayó la avioneta, y cuando me meto entre la mano al bolsillo, 5 centavos. Y necesitaba pañales, comida, etcétera, etcétera. Entonces le hago la pregunta a un pastor. No le digo un pastor humilde, sino un pastor pobre. Exacto, directamente. Directo, así, pobre. Le digo, hermano, oré por mí porque necesito dinero, necesito, pues, bueno, tengo un hogar, vaya. Hermano,
acéptelo con hombría y sepa que en el sufrimiento está la gloria. Wow, sí, sí, sí. Dice yo, pero Padre, si tú sufriste por mí, no. No, y así digo, si Cristo sufrió por mí, o sea, por favor, no Sí, tengo sí, que estar sí, en eso. sí. Entonces Sí, sí. me doy cuenta que fue una época mal informativa. Y podemos hablar de muchas cosas sobre eso. Hay No, muchos está temas, lindo. Bueno, la comparación que usted está haciendo en la práctica está buenísimo, pero porque estamos hablando de que se aplicó una paradoja del reino de mala manera y nos fuimos a los a los extremos. extremos, Entonces, exactamente. unos le entendieron para aprovecharse, no para provecho, sino para aprovecharse, y otros tomaron el pensamiento de pobreza tan literal de que quedaron en la pobreza. ¿Así? Claro, y si en tu mente te convertís en alguien pobre, obviamente que vas a ser pobre, no puede ser rico con mentalidad de pobre, es imposible, ¿no? ¿Sí? Hay tantos libros acerca Claro, es increíble. Y lo increíble. otro que sería bueno que retomáramos ahorita, porque usted mencionó el opuesto, ¿no? De cómo también se malocupó las cosas. Y dice, bueno, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero esa carta era escrita para el hermano Gallo. Sí, tercera Juan 2. Sí, y nadie quiere ser como el hermano Gallo, porque el hermano Gallo no era el pastor de la iglesia. El hermano Gallo era un ministro de Dios, alguien que estaba ahí, que obviamente manejaba su platita, manejaba sus cosas, que su función principal era bendecir a los hermanos que llegaban, hospedarlos y darle su dinerito para que continuaran el viaje. Entonces, mire qué tremendo, era un ministerio completamente distinto. Entonces, pero aquí vemos que el tema de ese versículo se ocupa principalmente para la pastoral y para los líderes de la iglesia, que terminan enriqueciéndose ellos, el pueblo no. El pueblo no. Más de alguno valiente, aguerrido y todo logra obviamente salir adelante porque son prédicas que te inyectan de una mentalidad positiva, obviamente trabajando con esfuerzo, en algún momento va a haber un resultado positivo, eso es un hecho. Exacto. Pero en la mayoría de personas no se da eso. Y todo porque no queremos aplicar la palabra. Y la otra famosa es ¿cómo es? ¿Cómo es este versículo que habla de que Dios te va a proveer todas las cosas y todas estas cosas os serán añadidas? Mire que dice, los predicadores de la promesa dice, y todas las cosas os serán añadidas. Y la Biblia no dice eso, dice, todas estas cosas. ¿Cuáles estas cosas de las que está hablando? Comida, vestido, bebida, obviamente techo. Entonces, todo lo que nosotros podemos tener en Dios, lo que tenemos garantizado que Dios nos va a dar es, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tenemos comida asegurada. Techo asegurado. Bebida asegurada. Ese es el compromiso de Dios para nosotros. Luego, en esa porción, ¿no? Luego, dice la palabra, que Él te da el poder para hacer las riquezas. No dice que yo te voy a dar las riquezas. El poder. Te da el poder para hacer las riquezas. Entonces nos encontramos ahora en un punto en el que estas dos corrientes, las dos son malas, las dos son negativas, y tenemos que buscar un punto de equilibrio. Que verdaderamente nosotros vivamos conforme a lo que Dios tiene para nuestra vida, obviamente también de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestro llamado. Obviamente, si queremos prosperidad, yo creo en la prosperidad, pero una prosperidad con propósito. O sea, ¿para qué quiere prosperar el cristiano? Uno tiene que estar definido, estar claro de para qué estás trabajando, para qué estás luchando, cuáles son tus metas, tus objetivos. Si no están de acuerdo a la palabra del Señor y Dios te ama, obviamente, como todo padre, Él va a permitirte que hagas lo que puedes hacer para que no te desvíes. Si tu corazón está alineado en Dios y trabajas duro, pues Dios también te va a prosperar. Que no se nos olvide ninguna de esas cosas. Pero es interesante cómo encontramos estos dos extremos contrapuestos. Y nosotros tenemos que encontrar el equilibrio. ¿Y qué nos podría hablar, por ejemplo, ahorita, hablando de ese punto ahorita del equilibrio? ¿Cuál sería el equilibrio entre estas dos corrientes evangélicas? Hace algunos años atrás, cuando estaban edificando las torres
aquellas que cayeron en el 9/11, un hombre se metió escondido e hizo lo imposible. Tiró un alambre de torre a torre en la azotea y fue un malabarista. Un malabarista. Y se lo pasa caminando de punta a punta. Y viene un helicóptero a querer bajarlo. Entonces el helicóptero da vuelta porque se le movió. Claro. ¿De qué estoy hablando? Estamos hablando de equilibrio. Este hombre, claro, fue una hazaña. Por ahí están fotos y el reportaje. Lamentablemente, y ahí va, mi pueblo perece. ¿Pero por qué? Por la falta de conocimiento. Entonces, yo voy a ir a orar y voy a estar creyendo que Dios me va a traer a la iglesia a un hombre millonario. Una perspectiva completamente ridícula. Perdón, ridícula. Sí. No. Pero si vamos a ver por el otro extremo, cómo Dios en su sabiduría, vemos al criticado, porque ha sido criticado, el doctor Cho en Corea. Sí. Corea es la iglesia más grande, y me imagino que todavía sigue siendo una de las iglesias más grandes del mundo. Sí. Pero, ¿cómo es que esa iglesia creció? No con millonarios, exacto, sí, sino con gente que se sacrificó, mujeres que se cortaron el pelo para hacer pelucas pro templo. Hubo sacrificio. Bueno, pero aquí en nuestro medio hispanoparlante o hispanoamericano, decimos que para tener dinero tenemos que poner a la gente a hacer sembradores. Sembradores, por un lado, pero por otro lado, venta de tacos, venta de esto, venta del otro. Y la iglesia no es, y ahí está el problema. Sí. Si tú siembras en lo material, vas a cosechar en lo espiritual. O viceversa. Claro. Son principios bíblicos. Entonces, un día se me ocurre, no sé de dónde me salió la idea, tal vez por la fatuidad, por la competencia, porque me quería sentir importante, y me metí a rentar un teatro. Wow. Parecíamos, me da risa todavía recordarlo y pena con Dios, ¿no? Parecíamos huevos estrellados en un gran sartén. Éramos como unos 80, 90 gente nomás, en un teatro que era para más de 1,500 personas, con mezanines. Yo dije, claro, mi fe o mi creencia o lo que yo podía vislumbrar, llenar ese teatro. Porque Dios me había dicho, Dios no había dicho nada, pero eso fue mi mente afiebrada. Así es. Sí, sí. Y entonces recuerdo que nos pusimos a trabajar y aquí que allá. A la venta, al comercio. Al comercio. Y entonces me hizo un hermanito de buenos propósitos, de buena intención. Sí, sí. Me dice, hermano, hagamos tamales. Hagamos, pues. Toda una noche haciendo tamales. Y va de tipo mexicano, echando, y ahí mojando hojas, y bueno, tú sabes. Y lo chistoso es que cuando ya estuvo todo cocido y todo, salieron casi calculo unas 300 docenas de tamalitos. Ay, gloria a Dios, tío. En eso viene la jefa de cocineros, ¿no? Ajá. Hermano, y hasta aquí las 300, usted vaya a venderlos. Ay, pastor tamalero. Ay, Dios santo. Qué tremendo eso. No, lo divertido, entonces yo dije, bueno, vamos a empezar a venderle a los mismos hermanos, etcétera, etcétera. Definitivamente. Y estoy en el dilema de a quién voy a ir a vender, hacerme ya mi ruta tamalera. Y viene una señora que hasta la fecha estoy esperándola. Hermano, me dice, yo le vendo los tamales. Ay, gracias, Señor. Está bueno, buena oportunidad. Buena oportunidad. Ya se lo puede, entonces ahí, bueno, todavía la estoy esperando que regrese a pagarme los tamales. Se robó 300 docenas de tamales. Entonces, bueno, eso es un desequilibrio. Claro, sí, sí. Cuando la palabra de Dios dice otra cosa, nosotros no somos iglesia de tamales,
no somos tamaleros. Ni de tacos. Ni de tacos. Ni enchiladas. Ni enchiladas. Ni nacatamales. Ni nacatamales. Ni vigorones. Ni vigorón. Sino somos... No, yo vendí bajo, vigorón, hot dog. Bueno, estamos hablando del mismo lenguaje. El mismo lenguaje, sí, claro. Ropa usada. Ay, señor, no. Es que a la iglesia le hacemos boutique, comedor ambulante, carrito hot dog, bueno, venta de platos típicos. Bueno, tendría que venir Laura, aquella señora que salía en televisión. Sí, decía, correcto. Dele un carro choricero. Un carrito sandwichero. Bueno, entonces, qué tremendo, sí, qué tremendo. Sí. Entonces, el problema es ese, la falta de enseñanza. Sí. La iglesia no es tamalera, la iglesia es discipuladora. Así es, claro. Y dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga, dice, a hombres, y ahí vienen 2 requisitos, hombres que sean fieles e idóneos, sí, que a su vez estos enseñen a otros. Pero ahí media vez rompemos el plan de Dios, que es excelente, fallamos. Ahí está el problema. Claro, qué interesante. Bueno, me lo estaba imaginando ahorita vendiendo los tamales y la aflicción que sentí. Ay, no, así me pasaba a mí cuando yo tenía, qué sé yo, la sopa, el perol de sopa lleno y no se movía. Y no se movía. Era una tortura. ¿Sí? Y la verdad es que un mal ejemplo. Usted mencionó, bueno, 2 cosas con las que me identifico. Uno es creer que Dios va a bendecir a otro para que me bendiga a mí. Ese concepto hay que cambiarlo. Sí, Dios quiere bendecirte directamente. Así es. Y tenés que ocupar la sabiduría que Dios te da, la inteligencia que Dios te da y trabajar. Y en ese trabajo, Dios va a dignificar tu trabajo y te va a recompensar. Porque Dios nos llamó a ser seres productivos. Sí. Y segundo, que el error, ¿verdad? Ese que te está hablando, que cometemos, que en vez de enseñarle a la gente a que ellos por sus propios medios produzcan, o sea, no es lo mismo que mejor le enseño a un hermano a que venda las 300 docenas de tamales a hacerlo yo con la iglesia. Porque obviamente la iglesia no tiene por qué estar en ese tipo de producción. No. Más bien si yo vengo y pongo a un hermano y le enseño a vender tamales, al otro le enseño a vender tacos, al otro le impulso a vender el vigorón, al otro las tajadas con queso, al otro el hot dog. Ellos, cada quien, producen por su lado, van a generar ingresos para su familia y obviamente una persona que está discipulada, que está agradecida con Dios, esos recursos financieros, una parte viene también a la congregación. Obviamente tenemos mal enfocado, ¿no? Exacto. Nosotros queremos ocupar la iglesia, la estructura, como plataforma para hacer las cosas. Y al revés, nosotros debemos de impulsar a los miembros, a las partes del cuerpo, para que ellos produzcan y ellos hagan. Y a su vez, obviamente, eso va a traer un resultado. Claro. Y ahí era donde estaban diciendo, por ejemplo, los apóstoles. Imagínense que ellos repartían, andaban en las mesas, andaban haciendo y después, ¿y a qué hora voy a preparar el mensaje? Decían ellos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Obviamente eran judíos, ¿verdad? Claro. Y ellos se sentían también sacerdotes y una cosmovisión completamente distinta. No era la cosmovisión de Pablo. Sin embargo, miramos el extremo de que si vos también te pones en un enfoque que nada tiene que ver con lo tuyo, un pastor activista que todo el tiempo está buscando qué hacer, que se mueve de aquí para allá, y bueno, ¿y a qué hora prepara un buen mensaje? ¿A qué hora se dedica a pensar, a reflexionar? ¿A qué hora atiende su familia? Porque está mal enfocado su tiempo a cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. Bueno, es fácil, muy fácil la respuesta. Hay unas latas grandotas que trae ya mensajes grabados. Ah, bueno, entonces, es cierto, yo lo he visto eso. Sí, y uno recalienta mensajes. Son muy buenos. Entonces no están en el secreto de Dios. Sí. Ahí está la falla. Correcto. Eso es como cuando aquí en Navidad nosotros hacemos relleno, así le llamamos. Es riquísimo, ¿verdad? En Navidad relleno, gallina rellena y todo. Y pasamos comiendo recalentado hasta que se termine. Es febrero y si hay algo en la refrigeradora, lo caliento con pan y me lo como. Así es. Porque lo quiero parecido. Eso es lo único que queda, la verdad. El problema es al final. Pero eso no es así. Porque si tú ves y recuerdas el servicio del tabernáculo, cada día se cambiaban los panes de la proposición. Cada día. Cada día son nuevas
misericordia del Señor. Amén, así es, claro. Entonces, tenemos que enseñar y tenemos que vivir y tenemos que realmente entender, vivir en el poder de la resurrección. Correcto. Está bonito. No, así es, vivir en el poder de la resurrección, pedirle a Dios sabiduría, entendimiento y aplicar la palabra en nuestras vidas todos los días. Así es. Esa es una bendición. Muchas gracias a mi hermano por habernos acompañado, por la bendición de haber compartido. Un placer. Bueno, este es el segundo episodio que hacemos, pero obviamente vamos a hacer varios todavía durante su visita. No sé si quiere cerrar con algo, decir algunas palabras acerca de lo que hemos estado hablando. Diría muchas cosas. No, yo solamente diría e insistiría en que seamos hacedores, no oidores. Amén. Esa es la palabra. Hacedores, no oidores. Excelente. Y que nos quitemos de nuestro corazón. Tal vez en otro momento vamos a hablar de lo que es la pleonexia. Ok, lo vamos a dejar entonces para un tema específico. Después. Sí, ok. Saludos a todos los que nos ven, los que nos oyen. Un placer siempre traerle algo nuevo para ustedes en este episodio de Espontáneo. Bye.